Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. Buenas noches amigos, 22 y 34 minutos, esto ya es Milenio 3. Y el carrusel da paso, como decía Paco González, a la penumbra, a la oscuridad, y hoy a la profundización en lo más extraño de la mente humana, probablemente. Una historia que, como muchas otras, empezó en un periódico, mejor dicho, en una revista. En una revista que yo guardo en mi biblioteca, polvorienta, testigo de unos sucesos de los que tampoco se habló mucho y que ponen los pelos de punta. La revista se llamaba Algo. Se encargaba, quizá como pionera en España, de contar anécdotas de la ciencia, se entrometía con la arqueología, hacía algo casi parecido a lo que hacemos en Milenio 3. Era la segunda quincena de octubre de 1971. Escondido casi en letras de tipografía de máquina de escribir, aparecía la siguiente frase: Señor director, desearía que al recibir la presente instancia difundiese mi petición de nuevo grupo y centro dedicado al estudio de los ovnis. Somos 5 muchachos dedicados a este tema y a recopilar datos de todas las visiones acaecidas en España. Desearíamos que todo lo que se interese en este tema se dirigieran a la siguiente dirección: Juan Turu Vallés, Carretera de Olesa, Tarrasa, Barcelona. Nadie podría imaginar, ni el más loco de los guionistas, que poco después, unos meses después, en la vía férrea, en el kilómetro 335-950 del camino que dirige Barcelona hacia Madrid, muy cerquita de un apeadero solitario llamado Torrebonica, el agente judicial Manuel Rodellar levantaría, con un bloc y unos expedientes que tenemos aquí encima de la mesa, acta de defunción de 2 personas. Una de ellas tenía 47 años. Según leo, se encontraba en la parte sur. Viste camisa blanca, jersey lana de color beige. La cabeza parece destrozada. El otro cuerpo, en dirección norte, viste exactamente igual. Lleva zapatos de color marrón. Hay un DNI. Se identifica como Juan Turu Vallés. Tiene 21 años. Y dice el juez: debo hacer constar que en posesión de cada uno de los cadáveres ha sido hallada una nota escrita a papel cuadriculado. Está sobre el pecho. Nadie la ha movido. Y dice: los extraterrestres nos llaman. Esto es Milenio 3, 22:37 minutos, un equipo compuesto por Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, este que os habla, Iker Jiménez, y con el lujo que supone tener a Javier Rodríguez a los mandos técnicos de esta nave de palabras y de misterio. Se han cumplido 30 años de esta historia, una historia como tantas otras que se olvida habitualmente, que se pudre en las bibliotecas y hemerotecas, historias sobre las que no se investiga y que guardan un misterio tremendo. En este caso lo decíamos, el misterio de cómo unos hombres, no uno solo, sino varios, se acercaron a las vías del tren en nuestro país con un destino incierto. Querían viajar a una estación demasiado lejana, a otro planeta. José Félix Rodríguez Montero y Juan Turu Vallés eran unas personas absolutamente parecidas a cualquiera de los oyentes, a nosotros mismos. Trabajaban en la industria textil, solo tenían una pasión: el tema ovni. Sé que esto puede sonar duro, crudo e increíble, pero en 1972 ha corrido por fortuna mucho el tiempo, las cosas eran bien distintas. Tarrasa era una población gris, industrial, foco además de constantes trifulcas con las fuerzas de seguridad. Nadie comprende cómo un grupo de personas se centraron en esta historia, en los ovnis. Lo cierto es que en casa de uno de esos suicidas, José Félix Rodríguez Montero, el mayor de ellos, que aparecía también como su compañero sujetándose con la mano en el pecho ese texto, aparecieron, como digo, fotografías. Fotografías de supuestos ovnis, si por ovnis entendemos objetos volantes no identificados, obtenidas justo sobre la vía del tren. ¿Un presagio? Vamos a iniciar hoy esta dramática investigación que, como muchas veces en Milenio 3, entrelaza lo policial y lo misterioso.
Hemos hablado con una persona de Tarrasa, nacida en Tarrasa, y que investigó casi hasta la obsesión este tema. Es Josep Guijarro. Y nos va a contar inmediatamente cómo eran estas dos personas, José Félix Rodríguez y Joan Turu Vallés. Quizá los primeros mártires del tema OVNI en España, desde luego no los últimos. Josep Guijarro. Yo todavía no me lo explico, porque, como bien sabes, José Félix Rodríguez Montero, que era el mayor en edad, y Joan Turu Vallés se conocieron a raíz de un anuncio publicado en Algo, y en menos de 3 semanas terminaron juntos sus vidas en los raíles de la vía del tren. Algo muy importante debieron de vivir, o algo muy trágico tuvieron en lo que verse envueltos para que, si realmente se suicidaron, pusieran ellos de motu propio fin a sus vidas de esta manera, especialmente cuando ambos dos tenían puntos de vista, pareceres tan radicalmente distintos el uno y el otro. Me explico. Joan Turu Vallés era un joven inquieto como lo puede ser tú, como lo puedo ser yo, como lo puede ser cualquiera de las personas que hoy, esta noche, escuchan Milenio 3. Así era Joan Turu Vallés, que destacó especialmente por relacionarse con un centro, todavía existe hoy, el Centro de Estudios Interplanetarios de Barcelona, y estuvo recabando sobre todo mucha información en una zona que entonces llamaba la atención. Tú también la conoces, se trata de las Concas de Tivisa, una árida zona cercana a Mora de Ebro, en la que se especulaba con la posibilidad de que pudiera existir una suerte de base extraterrestre. José Félix Rodríguez Montero, por su parte, también tenía muchísimas inquietudes, pero él le superaba en edad, 47 años, y este hombre llevaba tras sus espaldas un bagaje excelente de inquietudes. Había entrado en un seminario católico, no viendo suplidas un poco sus inquietudes personales, acude a la religión evangélica, y está durante muchos años y adquiere una amplia notoriedad, siendo incluso pastor. Aquello no termina de casarle, acude a Sevilla y a otros lugares, entrevistándose con el padre López Guerrero, asiste a los trances al Papa Clemente, y nace su inquietud por el fenómeno OVNI, por las visitas extraterrestres. Es un hombre tan enigmático que sus amistades íntimas le llaman el venusino, y no les faltaba nada de razón, porque según pude constatar, él mantenía no solo contacto abierto con lo que creían inteligencias del espacio, sino que además tenía una buena colección de fotografías de los alrededores de Tarrasa, concretamente en un punto kilométrico de esa misma vía, situado más hacia Sabadell, en la que había podido incluso captar ovnis diurnos. Objetos extraños que sobrevolaban la zona donde luego estas dos personas se inmolaron aparentemente. Un caso único en la historia de la criminología en España. Vamos a hablar con las personas que estuvieron investigando ese tema. Tratamos hoy el tema de Tarrasa porque se cumplen 30 años y sobre todo porque un director de cine, Óscar Ibar, con el que luego charlaremos, va a dedicar una película a estos hechos. A veces la realidad supera cualquier tipo de ficción. En Milenio 3 estamos acostumbrados a ello. Yo tengo sobre la mesa de este estudio 1, querido por todos nosotros de la cadena SER Central, un tocho de información que se puede casi escuchar como pasan las páginas, de más de 300 folios con los informes policiales de este asunto. Un asunto tabú, un asunto que hizo que muchas de las personas que investigaban estos temas en España se ocultasen, tenían miedo, había un nuevo peligro. Esto infectaba las mentes, aparentemente. Quizá lo más fuerte es que con una ardua investigación hemos podido recuperar las cartas que esas dos personas, antaño normales y que según sus palabras estaban empezando a sentir una especie de mutación, enviaron a sus propios amigos. Cartas terribles, cartas escritas a máquina, muy cerquita del lugar de los hechos, donde luego se matarían, escuchando 2 minutos venir la luz del tren y observando cómo el convoy pasaba prácticamente por encima de sus pechos. Estas cartas las dirigieron a sus amigos e incluso querían enviar una, casi en un toque de ingenuidad, a la propia ONU. Esta es exactamente la última carta de los 2 primeros suicidas del tema OVNI en España. Tarrasa, 19 de junio de 1972. Amigos, sabéis que el tema de los ovnis nos apasionaba como a vosotros, y esto desde hace mucho tiempo.
Lo que ya no sabéis es el contacto directo que desde el año 1970 tenemos con ellos. Al recibir esta carta, seguramente que por algún medio de información sabréis que estamos con ellos, pues nos han llamado, ya que nuestra mutación es total y nos encontramos en la Tierra como dos seres extraños. Nos dirigimos al Centro Galáctico. En nuestra biblioteca existen una serie de libros de literatura cósmica que os cedemos con el mayor placer, a fin de que estudiéis e investiguéis al máximo, y quién sabe si algún día también os llamaremos. Un saludo cósmico. Firmado WKTS. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto y... Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 22:46 minutos, impresionante la carta, la última, la póstuma de esos suicidas, que luego darían paso a muchos más, es lo más tremendo. Cuando llega esta sintonía, quiere decir que está aquí ya Carmen Porter y que nos va a hablar de esa segunda edición que tenemos siempre, nunca lo olvidéis, de 3 a 4 en directo, con un montón de cosas nuevas, y que hay, siempre me olvido yo, un correo electrónico milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, para entrar en todos nuestros sorteos de libros, todas las cosas que hacemos cada madrugada. Carmen Porter, ¿qué tenemos para esta noche? Hola, buenas noches, Iker. Pues nos iremos en busca de Jack el Destripador, con los nuevos descubrimientos que han salido a la luz más de un siglo después de que se produjeran los hechos. Viajaremos también hasta el corazón de China, concretamente a Xi'an, en busca de uno de los grandes misterios de la humanidad. Y de allí a Sevilla. Nuestro corresponsal José Manuel García Bautista nos contará la polémica que ha surgido en torno a un disco que ha sido retirado del mercado por la Guardia Civil y en el que se incluía un juego para el ordenador llamado Matanza Cofrade, que consistía en ir matando a cofrades durante las procesiones de Semana Santa. Y todas nuestras secciones habituales, Iker: libros, leyendas, efemérides... conspiraciones, un montón de cosas para esta noche. Ahora volvemos al misterio de Terrassa. Un misterio que continuó durante años. Hubo gentes que copiaron la misma forma, el mismo hecho, la misma muerte. Yo quiero escuchar a Salvador Ortega Mayén, uno de los fundadores de la Policía Científica en España, ni más ni menos. Una de las personas que investigó estos hechos. Alguien que no podía creerse lo que estaban viendo sus ojos. Escuchamos a Salvador Ortega. En aquella época, el suicidio de este tipo representaba, pues yo te decía antes, un gran reto, porque no encontraba ningún hecho de unión en las muertes violentas de esta forma, y sobre todo cuando se trataba de personas acompañadas, o sea, aún menos, ¿no? Se llegó a pensar incluso en la aparición de una secta de inmolación que pudiera naturalmente pues haber adoctrinado o haberlos encaminado por la senda del suicidio, lo que yo te decía antes, ir adelante pasos para llegar más pronto a Dios o al gurú. No se puede encontrar otra explicación, pero tampoco se encontraron sectas de este tipo en aquella época. No había entonces la información que hay hoy, ni siquiera los lazos que pudieran naturalmente tejerse entre sectas o grupos de este tipo que pudieran adoctrinar a la gente hacia su propia muerte en aras de algo que nunca se llegó a poner naturalmente claro. Lo decía don Salvador Ortega Mayén, nunca se puso nada en claro. La propia prensa cogió con pinzas el asunto. Era muy difícil de tratar. ¿Qué estaba ocurriendo? Yo en mi vieja biblioteca, esa que abrimos siempre cada madrugada, he encontrado también más cosas. Algunas, pues, dan cierto escalofrío. Por ejemplo, en ese mismo número, la quincena anterior a que Juan Turu escribiese pidiendo colaboración para su grupo de 5 muchachos, y que a raíz de ello entrase en contacto con ese compañero de viaje cósmico, José Félix Rodríguez, ese mismo número de esa revista Algo, que dejó de editarse hace muchísimos años en España, había un reportaje de un hombre, casualidad o causalidad, quién sabe, llamado Marius Lleguet, un hombre atormentado, uno de los primeros escritores de estos temas,
en España. Ese hombre, esa noche de los suicidios, daba una conferencia en la agrupación astronómica de Sabadell y vio que dos individuos de tez un tanto pálida, preocupados, parecían nerviosos, se le acercaban entre la gente. Pensó en dos admiradores más. Les tendieron esas cartas que hemos leído. No hizo caso. Al día siguiente, el semanario Por qué informaba de los hechos y Marius Jaguet entró en una espiral de miedo, de conspiración, un torbellino negro que le llevó casi a una muerte semejante. Marius Jaguet, en esa misma revista, decía: algo ocurre en nuestro mundo que no está muy claro. Hay una serie de fallecimientos inexplicables entre los llamados investigadores del fenómeno OVNI, y daba una lista terrible. El 21 de junio de 1971, un año exacto antes de que los chicos de Tarrasa se pusieran firmemente los cuellos, las nucas en la vía del tren, James McDonald, meteorólogo oficial estadounidense, hacía pública su creencia en los ovnis. Ese mismo día aparecía en el desierto de Arizona con un balazo en la cabeza. Morris Jessup, uno de los primeros, el primero que puso ovni en un libro, en el titular de un libro, aparecía suicidado en su coche con el gas del tubo de escape entrando al interior con una manguera. Lo mismo ocurrió con personas como Frank Edwards, el Marius Jaguet norteamericano de la época, una extraña muerte tras acusar a la CIA de encubrir el fenómeno OVNI. En ese mismo número que el joven Turu Vallés y su grupo de 5 muchachos buscaban información, que acabó como acabó, este hombre Marius Jaguet informaba ya de una lista larguísima de muertes relativas a estos temas. Lo más increíble es cómo aparecieron esos cuerpos. Lo más increíble es que poco después, en Olesa de Montserrat, otra persona se mataba de la misma forma. Lo más impresionante es que en Lérida, poco después, dos jóvenes, Francisco Saureu y Juan José Gómez Vargas, de 16 y 18 años, copiaban exactamente la suicidio de Tarrasa. Tan solo un pequeño recuadro en el periódico La Vanguardia retomaba los hechos. Aparecieron con los relojes parados a la misma hora. Toda la vía férrea de aquel día en Lérida era un barrizal, sin embargo los zapatos estaban secos. Yo hablé personalmente investigando estos hechos con los jefes de policía judicial. No se lo podían creer. En este caso no habían aparecido con una nota en el pecho, habían aparecido entrelazados. ¿Cómo es posible que un tren pase por encima de dos cuerpos y estos aparezcan abrazados? Una lista de muchas personas que en Cataluña en los años 70 se inmoló de una forma extraña, que no se investigó bien. José Guijarro nos habla quizá de lo que más llamó la atención. ¿Cómo es posible que un tren de mercancías pase por encima de dos cabezas, que los cuerpos salgan a varios metros, expulsados por la fuerza, y aparezcan ambos, como en un gesto macabro, con una nota sobre el pecho? Escuchamos a Josep. A lo largo de las diversas firmas, de los diversos escritos, se nota una mutación clarísima hacia ese número 8, hacia ese símbolo de infinito. En el fondo ellos decían: caminamos hacia el infinito, en una alegoría precisamente a esa especie de firma, en la concepción que ellos tenían del universo y de los seres que lo habitaban. Y nos decían: los extraterrestres nos llaman. Pero fíjate qué curioso, esas dos notas estaban colocadas en el pecho de cada uno de los suicidas, solo sujeta por el peso de sus manos. Y resulta extraño que unos cuerpos se hayan desplazado 3 metros por la fuerza del impacto del tren, que hayan estallado sus cabezas y sin embargo no haya ni una sola mancha de sangre en el papel y este no se haya desplazado a pesar de que el cuerpo haya rodado por la vía. Esto me hace postular, me hace pensar, hubo como mínimo una persona más en ese acontecimiento que puso esos papeles encima de los cuerpos de los suicidas. Una sospecha, como hemos visto antes, en Salvador Ortega, certera. Tuvo que haber más gente recreando esa escena, aparentemente, pero no se encontró nadie. Es más, todas las personas que han tenido que ver con el asunto de Tarrasa, Lérida, Olesa, la lista de suicidios, no quieren saber absolutamente nada. Uno que se ha querido meter labrelatas en esta historia tan cerrada en sí misma es Óscar Aybar, uno de los directores del cine español jóvenes que ha hecho alguna de las obras de culto en los últimos años, producida por Pedro Costa. Están rodando ya en Tarrasa estos hechos. Escuchemos a Óscar Aybar y por qué se fijó concretamente
en este drama humano? Es una historia que tengo en mente desde hace bastante tiempo. Os recuerdo, soy de una generación, nací en el 67, que vimos muy pocos años del franquismo, pero tengo un recuerdo de mi infancia en un barrio obrero de Barcelona, de que era todo como muy triste y aburrido. Entonces me acuerdo mucho de que con mi hermano nos gustaba mucho el tema de los ovnis y teníamos como una especie de archivo ufológico, y entonces teníamos pues unas notas de archivábamos todo lo que pasaba en la época, y luego a raíz de tu libro, pues que un poco rescataste el caso, pues empecé a interesarme y a ver la posibilidad clara de hacer esta historia, ¿no? Entonces interesó mucho al productor, pero Costa, nos pareció una cosa que podía ser muy original dentro del panorama un poco español de lo que se hace ahora. Y bueno, pues con Jorge Guerrica Chivarría arrancamos un guión que acabamos, que ha gustado mucho y que estamos rodando ahora, que empezamos a rodar ya, vaya. Efectivamente, yo en mi primer libro, Enigmas sin resolver, investigaba estos hechos, y para sentir lo que sintieron en parte hasta el último momento los suicidas de Tarrasa, recorrí sus vidas en las últimas 24 horas y fui a esa vía del tren. Era extraño, también le extrañó a los forenses. Habían estado eliminando cualquier instinto de conservación, puestos en paralelo, mirando al cielo. Según parece, se colocaron para ver Júpiter, perfectamente visible ese día, y durante más de 2 minutos escucharon al tren. Tenían tanta fe que eliminaron cualquier tipo de protección básica del ser humano. Cualquier suicidio, por muy convencido que esté, saldría casi como un resorte si ve o escucha o percibe al tren llegar. No lo hicieron. A mí me extrañó mucho el lugar del misterio, Torrebonica, completamente abandonado. Lo más increíble es que muchas personas después, como hemos dicho, hicieron lo mismo, mimetizaron el mismo hecho. 18 muertes en el mismo tramo de vía. Escuchamos a Josep hablar de ese lugar. Ese apeadero de Torrebonica hoy prácticamente ya no se utiliza, pero en aquella época, 1972, era un lugar de tránsito pues normal y corriente, puesto que muy cerquita de allí hay un hospital de enfermedades del tórax que ahora también está inutilizado. Y después de los acontecimientos luctuosos que ocurrieron aquel lejano 19 de junio de 1972, muchos otros suicidas han ido a emularlos, han ido a hacer lo mismo en un mismo tramo que ya registra, con el paso de los años, 18 muertes a sus espaldas. Y se dice muy pronto, son muchísimos las personas, hombres y mujeres, que se han arrojado al tren en ese mismo tramo, casi mereciendo el apelativo del tramo de la muerte. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Algunos piensan que José Félix y Turu copiaron otra historia. Parece mentira, pero había una historia previa. En Morro do Vintem, hoy un lugar de Niterói lleno de chabolas, de favelas, 2 personas, ingenieros electrónicos, se quitaron la vida y aparecieron con unas máscaras de plomo. El caso fue soltado por la prensa como el caso de las máscaras de chumbo. Eran Miguel José Viana y Juan Pereira, de 34 y 32 años. Esta vez tenían una nota en los pechos, una nota que no hablaba de ir con los extraterrestres, dejaba más incógnitas si cabe. Decían, a las 4 horas tomar las cápsulas y poner las máscaras para proteger de la radiación. Durante un mes, la Policía Judicial de Niterói investigó los hechos. 2 hombres, brazos en cruz, máscaras de plomo. ¿Qué significado podía tener aquella especie de macabra representación? Piensan algunos investigadores, a día de hoy, 30 años después, que los 2 suicidios de Tarrasa se fijaron en aquel hecho y pensaron que era la forma más próxima para alcanzar otras realidades, otros mundos. Casos como este demuestran, nos indican, el peligro que tiene la creencia, la fe ciega, en hechos tan controvertidos, tan poco demostrables, como por ejemplo los ovnis o la existencia de otras realidades. En Milenio 3 somos tremendamente escépticos en ese tipo de cuestiones. Simplemente informamos, y eso sí, como hoy, con los datos policiales, las cartas, los informes forenses.
Al parecer, 18 muertes, la mayoría de personas jóvenes relacionadas con este asunto. Cuando menos lo planteamos para que se investigue. ¿Hubo más gente? ¿Hubo una secta en Cataluña en aquellos años 70 que se aprovechó de la fe de muchas gentes en la eclosión máxima del asunto OVNI? Pudiera ser. Nosotros nos despedimos, nos vamos ya, simplemente agradeciéndoos la escucha y comunicándoos que el próximo viernes, día 6 de diciembre, de 10 a 11, tendremos un programa especial. Una nueva forma de estar con todos vosotros. Espero que hayáis disfrutado.